de las Heras, señor Ortega Smith. Pues muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor subsecretario de Justicia. Como cuestión previa, este grupo ya presentó una iniciativa para la derogación de esta anacrónica ley de 1870 porque entendemos que un Estado de Derecho con recursos y con garantías suficientes no necesita un mecanismo de gracia que en muchas ocasiones se ha convertido, desgraciadamente, en un mecanismo político para la impunidad de los delincuentes. Subsidiariamente solicitamos la modificación para que no pudiera concederse nunca un indulto si tenía en contra informe desfavorable del órgano sentenciador o de la Fiscalía, o que no pudiera aplicarse nunca a determinados delitos, por ejemplo, los que van contra el orden público o contra la Constitución o delitos de corrupción, etcétera, etcétera. Pero mire, usted nos presenta ahora unos informes que nos preocupan. Nos preocupan porque ya se ha manifestado en esta tarde. Yo los calificaría de informes del INE, del Instituto Nacional de Estadística, porque al final lo que nos dan es un relato de una serie de datos que, como ha adelantado mi compañera, muchos de ellos no tienen nada que ver con la concesión o no de indultos, parece que son de cara a la galería, hablando de género y de estas cuestiones. Pero la realidad es que estos indultos no entran en lo importante, y es intentar justificar mínimamente la razón de su concesión o de su denegación. Por tanto, ya se ha dicho, no están motivados. Claro, a lo mejor es porque algunos están pensando ya en la reforma de algunos delitos, como los de rebelión o los de sedición, y claro, luego es complicado justificar cuando se han concedido determinados indultos injustificables. Por eso nos preocupa muchísimo que los próximos informes que venga usted a traer aquí, y yo tengo que aprovechar esta comparecencia suya, que le agradezco por supuesto, vayan en la misma línea. Y esa línea se la voy a resumir en 5 preguntas que espero y deseo que, por el bien de la transparencia democrática de esta Cámara, usted responda. En primer lugar, ¿en qué estado se encuentran los expedientes que se han solicitado de indultos por los 12 golpistas condenados por el 1 de octubre por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo? ¿Por qué hay una especial rapidez en su tramitación? Segundo, ¿estos se incluirán en sus informes dentro del apartado de delitos contra el orden público o, como ya nos adelantan algunas informaciones, en apartado de otros? Lo digo porque eran delitos, como usted sabe, de sedición, que corresponden al título correspondiente de delitos contra el orden público del Código Penal. Siguiente cuestión importante. Como usted conoce, estos informes que habrá de emitir en su día la Fiscalía y el Tribunal Supremo en estos expedientes deben hablar, en primer lugar, de la condena, en segundo lugar, de cuánta es la pena que ya han cumplido, en tercer lugar, cuál ha sido la conducta del penado, y esto es muy importante, de qué pruebas o indicios hay de arrepentimiento. Hasta ahora las informaciones de los que han sido condenados por estos delitos de sedición derivados del golpe de Estado del 1 de octubre han mostrado justo lo contrario. Una decidida voluntad de reincidencia y de volver a cumplirlo. Se volverá a hacer, se volverá a repetir. Y, de hecho, la realidad informativa nos lleva a esa conclusión indubitada. Están en la misma voluntad que cuando cometieron los hechos por los que fueron condenados. Por tanto, aquí viene una pregunta fundamental. ¿Puede garantizar el Ministerio de Justicia que no va a sufrir ningún tipo de presión política desde el Gobierno, desde el Ministerio de Justicia, los fiscales de sala que tienen que informar? Lo digo porque la fiscal general del Gobierno, mal llamada del Estado, ya sabemos que era ministra de Justicia precisamente del Partido Socialista, precisamente cuando se estaba tramitando este juicio, cuando se estaba celebrando este juicio. Por tanto, ¿puede garantizar que no va a haber ningún tipo de presión? Segundo, ¿puede garantizar el Gobierno que tampoco va a tener ningún tipo de presión desde el Consejo General del Poder Judicial a los magistrados que conforman la sala? Y por último y más importante, ¿van o no van a aceptar que puedan ser indultados quienes han sido condenados por el 1 de octubre cuando se dé la circunstancia, si se da, de que tengan informes desfavorables de la Fiscalía y del órgano sentenciador? Es decir, si se produce esta circunstancia, a pesar de ello, el Gobierno, saltándose lo que es la independencia del Poder Judicial y lo que es unas mínimas garantías del ordenamiento constitucional, a pesar de todo ello, ¿indultarían a los golpistas del 1 de octubre? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ortega.